La meta de este canal es llegar a alcanzar a DJ Mario. Vamos a llegar a 7 millones de suscriptores, parceros, así que los invito a mi canal. Tengo videos muy interesantes. Juego modos carreras únicos con mods impresionantes, con técnicos reales, con botines reales, los más actualizados, con más de 2000 caras actualizadas que no vienen en el juego original, con todas las caras de los jóvenes promesas que hay hoy en día, con todos los uniformes actualizados, los más recientes para esta próxima temporada que viene. Así que muchachos, los invito a mi canal, se pasen, revisen los videos y si les gusta se suscriban y así seguiremos creciendo para alcanzar al gran youtuber de FIFA DJ Mario. Vamos para esos 7 millones, muchachos, vamos allá. Bueno, mis amigos, mis parceros, mis suscriptores, los mejores del mundo, parceritos, bueno, les traigo un videíto muy interesante, muy bueno, de los mejores sliders para FIFA 21, muchachos. Les cuento que hay muchísima gente que no sabe aún cuáles son los sliders. ¿Qué son los sliders, muchachos? Les explico brevemente, no es muy largo obviamente. ¿Qué hacen los sliders, muchachos? Pues modifican el juego en cierta manera a la CPU y al usuario, o sea a nosotros, muchachos. Por ejemplo, le podemos bajar la velocidad a los jugadores, que en velocidad de sprint no corran tanto, que en velocidad de arranque cuando comiencen a correr no salgan como balas, sino se demoren un poco más en salir, que los tiros se equivoquen un poco más en los tiros, que cada tiro no sea gol, que de pronto lo tiren por fuera rara vez, una que otra vez hagan los tiros por fuera. Esos son los sliders, modifican todo esto, muchachos, que el portero tape más o que el portero tape un poco menos. Eso nos sirve para, digamos, el modo Ultimate, que es el más complicado, muchachos. Nos sirven mucho estos sliders. Igualmente para cualquiera, para el modo legendario, para profesional, para Ultimate, para el más fácil, mejor dicho, para cualquiera. Y ya ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto, muchachos. Así que pues lo que yo más recomiendo son los sliders de Ultimate, aunque los de legendario son muy buenos también. Pero entonces, como ustedes saben, como algunos me conocen, a mí me gusta jugar más que todo en Ultimate. Me gusta sentir que también es difícil, que no es tan fácil. Eso me pasa a mí. Pero muchachos, entonces les voy a mostrar una página que ellos se dedican a esto, a crear los sliders. Son sliders probados, muchas de las comunidades los usan. Esta comunidad es inglesa. Este video yo ya lo traje hace algunos meses atrás en mi canal, pero pues como el juego se va actualizando, pues obviamente la jugabilidad también, entonces los sliders los tienen que volver a modificar, tratar de acomodarlos para que queden bien, muchachos. Entonces les voy a mostrar los sliders de Ultimate, de legendario, de todas las dificultades. Van a decir qué dificultad escoger, con qué dificultad van a jugar, y pues partiendo de eso van a coger los sliders que les voy a mostrar a continuación. Bueno, parceros, y para los que no saben dónde van los sliders o dónde se ponen, dónde se modifican, porque pues obviamente ya muchos saben, pero hay muchos que no, y me impresiona eso porque hay mucha gente que no. Entonces nos vamos a ir a personalizar, luego aquí a configuración, vamos a configuración del juego y llegamos a esta parte. Aquí vamos con R2, vamos a ir hacia el lado, muchachos, hasta encontrar pues donde dice personalización de juego del usuario y personalización de juego de CPU, muchachos. Aquí es donde vamos a cambiar los sliders. Como ven, todo está por defecto en 50, todo está en defecto en 50, muchachos. Acá les muestro, aquí dice velocidad de sprint, lo podemos subir o bajar. Si lo bajamos, vamos a dar un ejemplo así rápido, si lo bajamos obviamente los jugadores van a correr mucho más lento, y si lo subimos a más de 50 pues van a correr mucho más. Lo mismo en la aceleración, si lo subimos pues van a acelerar más, o si lo bajamos van a acelerar mucho menos. Lo que les decía del fallo de disparos, si lo subimos van a fallar más veces, y si lo bajamos van a fallar mucho menos. Yo creo que ya está un poco claro. Lo mismo fallo de pases, velocidad de disparo, frecuencia de lesiones para que se lesionen más o menos, la gravedad de lesiones para que la gravedad sea más, de pronto si se lesiona se demore más meses en recuperarse, todo eso. La habilidad del portero, si lo bajamos pues va a tapar menos, y si lo subimos va a tapar más. Eso yo creo que ya lo entienden. Listo, muchachos.
muchachos. Entonces así funciona. Aquí por ejemplo el error de control al primer toque, si le hacemos el pase a un compañero y de una hacemos el pase con X o con A, pues puede que haga el pase mal. Si lo ponemos acá en más puntajes y nos vamos hacia arriba, muchachos, va a ser el pase más mal. Pero entonces les voy a mostrar los sliders que hacen que esto mejore mucho más el juego y sea más divertido. Y aquí está la personalización de los sliders de la CPU. Lo mismo, vamos a modificar todo y pues va a quedar el juego como mucho mejor, un poco más entretenido. Así que vamos a ir a la página, les voy a mostrar qué página es y ahí les voy a mostrar todos los sliders que hay. Listo, vamos allá. Y bueno, muchachos, ya estamos acá, ya estamos en la página que les digo. Como les digo, es una página inglesa que sube todo esto, tienen un foro, o sea, es increíble, es muy grande. Y aquí estamos donde tienen todos los sliders de todas las dificultades, amigos. Así que vamos a verificar. Por ejemplo, les digo yo por ejemplo juego siempre en la Ultimate y estos serían los sliders donde dice user, que somos nosotros, y CPU, pues que es la máquina, la CPU. Entonces, ¿qué van a hacer? Estos donde dicen user, en la parte de nosotros donde dice usuario, personalización de juego de usuario ahí, y estos que dicen CPU, pues en la CPU, personalización de juego de CPU, ahí los van a poner porque estos van a ser los de la máquina y estos los de nosotros. Como ven aquí 20-20, la velocidad de sprint lo van a bajar a 20. Ven, o sea, va a hacer que no sea el juego como tan loco, tan rápido, así como electrizante, no, va a ser un poco más lento, que corran un poco más lento, muchachos. Ven que en la aceleración pues tenemos 48 y la CPU tiene 50, ven que los valores son diferentes. Por ejemplo, en el tiro la CPU va a tener 70 de fallo de tiro, o sea, va a fallar un poquito más por lo menos, porque ven en modo Ultimate por lo general cada tiro es gol, entonces van a fallar un poco menos, pero ustedes también van a fallar tiros, o sea, el tiro va a ser un poco más manual. Pues a mí me parece más interesante, más entretenido. Va a ser un poco más manual el tiro. A veces yo he jugado y a veces hago un tiro para donde yo quiero hacerle y el portero ni siquiera sabe a dónde va a ir el tiro, o sea, se ve que el portero se mueve muy raro porque el tiro es más manual. Entonces me parece mucho más entretenido, parceros. El pase, ven que está en 55-60. La CPU tiene un ligero, pues poco más de fallo, pero pues ustedes saben que en la CPU es más complicada, ¿listo? Entonces aquí están todos los sliders, meten estos para el usuario y estos para la CPU. Lo mismo para el modo legendario, aquí están los del usuario y estos son los de la CPU, muchachos. Así que pues igual acá en profesional también están todos. Aquí ven, está muy fácil. Igualmente esta página se las voy a dejar en la descripción para que ustedes entren y los prueben, ustedes miren cuáles sirven, si los de legendario, los de Ultimate, los de profesional, a ver con cuál concuerdan mejor, con qué slider se sienten mejor jugando, pero ya es cuestión de que los pruebe, parceros. Estas son otras opciones, control settings, opciones de controller, que pues el FIFA Trainer está apagado, el Time Finish It también está apagado, el pase autoblock está encendido, pero pues esto la verdad yo nunca lo he usado, nunca lo he cambiado, la verdad. Entonces pues ya van ustedes si desean hacerlo o no, pero pues esto ya es como opcional, pero pues yo la verdad personalmente nunca lo he usado. No les muestro un gameplay yo jugando ahí, probándolos, porque pues como les digo, todos jugamos muy diferente. Puede que algunos de ustedes jueguen más que yo, se sientan mejor con los sliders, o yo juegue más que ustedes, eso ya va en cada uno, muchachos. Por ejemplo, con los mods que yo uso, el gameplay ya viene modificado. El gameplay no es el mismo que el de EA, que el de FIFA de consolas, no es el mismo. Como ustedes han visto, los que ven mi modo carrera, a veces digamos voy corriendo con Mbappé y a veces los defensas logran alcanzar al delantero que tanto corre. O sea, eso está modificado el gameplay que yo juego, por eso les digo que es un poco más complicado que el original y me parece mucho más realista. No es tan loco, no es tan rápido que se mueven así como FIFA Street, que hacen 1000 jugadas. No, muchachos, el gameplay está modificado y se siente mucho mejor. Estos sliders sirven para lo mismo, parceros. Por eso es que yo no le meto los sliders con estos mods,
porque el mismo creador dice que no necesitamos sliders ya que él tiene modificado el gameplay. Pero pues para ustedes de pronto que juegan en consolas les va a servir mucho estos sliders, muchachos. Así que pues esto sería todo. Espero que les guste, que les funcionen. Como les digo, prueben cada uno en qué se sienten mejor, en legendario, en ultimate o en profesional. Ya eso va en cada uno, en el juego de cada uno. Así que espero que les haya gustado, muchachos, que me dejen un like, que si les gusta mi contenido se suscriban. Y bueno, y vamos para alcanzar a DJ Mario, vamos para esos 7 millones, un poco difícil, pero pues hay que soñar, muchachos, todos podemos soñar en esta vida, y ustedes también. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Yo creo que por la tarde se viene directo del Real Madrid con mods y con el técnico real Carleto Ancelotti. Listo, muchachos, así que se cuidan, nos vemos más tarde, nos vemos en ese directo del modo carrera. Espero su apoyo, muchachos, y chao chao, nos vemos más tarde, chao chao.